Un Deku diferente. Capítulo 18. 1 a 1. Entonces, ¿quién crees que ganará? Preguntó Kaminari al grupo en las gradas. Mientras Todoroki pueda seguir mi advertencia, diría que tiene esto en la bolsa, sugirió Ojiro, recordando la discusión que tuvo con el desagradable compañero de clase. Por otra parte, ¿quién sabía si seguiría el consejo de alguien? Damas y caballeros. Es hora de lo que todos han estado esperando. El torneo. Mika animó a través de los altavoces. Por enésima vez ese día, la multitud perdió la cabeza colectiva en el alboroto de emoción. Primero, uno de los 4 estudiantes que entraron por recomendaciones, es Shoto Todoroki. Y su oponente será, del curso general, Hitoshi Shinso. Los dos oponentes entraron al escenario que Cementos había construido mientras Mick daba las reglas. Hay 3 formas de ganar: forzar a tu oponente a salir de los límites, inmovilizarlo o hacer que se rinda. Se les anima a hacer todo lo posible, pero Midnight y Cementos estarán allí para detenerlos si las cosas empiezan a salir mal. Mano. Abajo en el escenario, ninguno de los combatientes parecía estar demasiado ansioso por estar donde estaban. Entonces, ¿tú eres Todoroki, hijo del héroe número 2, Endeavor? Preguntó Shinso con una sonrisa de malicia. Listo. Empieza. Sin dudarlo un segundo, Todoroki disparó una andanada de hielo a su oponente. Rápido y violento, eres como él después de todo, declaró el adolescente de cabello púrpura después de esquivar apenas el primer ataque. No me parezco en nada a él, gruñó Todoroki enojado, solo para quedarse en blanco. ¿Está bien? ¿O es una peculiaridad de Shinso? Preguntó el héroe anunciador. Escuché un poco de tu conversación con tu amigo. Eso me dio todo lo que necesitaba saber. Ahora, sal de los límites, ordenó el adolescente. Algunos de los compañeros de clase de Todoroki le gritaron que dejara de moverse, pero lo que no sabían era que no era él quien controlaba su cuerpo. A pesar de toda la anticipación que Shinso había comenzado a sentir, un simple resbalón en el suelo helado era una manera vergonzosa de deshacerse. Una vez que golpeó el suelo, Todoroki sintió que se le aclaraba la cabeza y se dio cuenta de que debería haber tratado de seguir el consejo de Ojiro. ¿Estás bien? ¿Eso pareció una caída desagradable?, preguntó Shinso, solo para recibir el silencio como respuesta. Todoroki se dio la vuelta y envió una ráfaga de hielo a su enemigo antes de que tuvieran la oportunidad de hacer otra pregunta. Cuando el polvo se asentó, todos vieron a Shinso cubierto de hielo desde el cuello hacia abajo. Shinso ha sido inmovilizado. Midnight gritó con un movimiento rápido del látigo. No recomendaría volver a mencionar a mi padre, ofreció Todoroki mientras derretía al adolescente capturado del hielo. La próxima vez podría no ser tan fácil contigo. Los dos abandonaron el escenario en silencio y fueron reemplazados rápidamente por los 2 siguientes. Bueno, eso no fue tan malo para el primer partido. El siguiente es el estudiante del curso de héroe, Antasero. ¿Era esto realmente necesario?, preguntó el adolescente con un chasquido de nudillos. Su oponente es el que anotó primero en los 2 preliminares, Izuku Midoriya. Esto podría ser divertido, suspiró Izuku con un estiramiento final. Y ve. A la indicación de comenzar, Zero disparó una banda de cinta a su oponente. Sabía que Midoriya era rápido. Solo necesitaba ser más rápido. Izuku, por otro lado, ya esperaba el movimiento dada la peculiaridad de su oponente y fácilmente volteó el hilo. Zero disparó otro, pero tuvo tanto éxito como la primera vez. ¿Eso es todo lo que tienes?, Midoriya preguntó sarcásticamente con una sonrisa de suficiencia. Anta gruñó de frustración, luego comenzó a envolverse en su cinta como vendajes. No puedes golpearme si puedes quedarte atascado, dijo el adolescente, recordando el problema que tuvo Izuku contra Bakugo en la batalla. Inteligente, pero estúpido. El adolescente de cabello verde se abalanzó sobre el enemigo cubierto con cinta adhesiva y deshizo el manriki, que balanceó hacia abajo una vez que estuvo cerca. La cadena envolvió fácilmente las piernas de Zero y, con un tirón, Izuku lo tiró al suelo. Desafortunadamente para Zero, su propia cinta fue su perdición, ya que lo pegó al suelo como si fuera pegamento. Se retorció y se agitó, pero nada lo llevó a ninguna parte. Zero ha sido inmovilizado. ¿Pequeña ayuda aquí?, preguntó el adolescente después de una breve lucha. Izuku intentó desenvolver al adolescente atado, pero tuvo poco éxito. En cambio, se las arregló para quedarse atascado varias veces y Cementos tuvo que separarlo después de que el héroe manipuló el campo para llevárselos a los dos.
Bueno, eso fue vergonzoso. Supongo que se podría decir que fue una situación complicada, bromeó Izuku con un apretón de manos. Confía en mí, nunca voy a vivir esto. Pero buen partido. Espero verte en la próxima ronda, respondió Zero mientras le devolvía el apretón de manos. Los dos regresaron a los asientos y vieron cómo se jugaban los siguientes partidos. Kaminari apenas ganó contra Shiozaki, pero volvió a sufrir un cortocircuito en la explosión final. Iida ganó su partido, pero solo porque Mei se rindió después de usarlo como publicidad para algunos bebés nuevos. Mina venció a Oyama, Momo perdió ante Tokoyami, y Kirishima y Tetsu tuvieron un empate, que se resolvió con un concurso de flexiones que Kirishima ganó por 2 flexiones. Buena suerte, Uraraka. Recuerda, él no será fácil contigo, por lo que tampoco puedes darte el lujo de dar golpes, ofreció Izuku cuando la chica se fue para dirigirse al escenario. A pesar de lo que esperaba, Bakugo prácticamente aniquiló a Ochako. Ella usó sus propias explosiones para destrozar el escenario y crear munición, pero él era demasiado poderoso para que ella lo venciera, incluso con la asombrosa persistencia que mostró. Fue un gran intento. Él podría darle eso a ella. Pero una triste vista al final. El siguiente es Shoto Todoroki contra Izuku Midoriya. El partido comenzará una vez que Cementos haya reconstruido la arena seguido de un breve descanso. Dentro de los pasillos, Izuku se dirigió a la sala de espera con la esperanza de encontrar a su amigo. «Oye, nerd». Bakugo llamó. Izuku reconoció al adolescente, que llevaba su típica mirada de enojo. Originalmente estaba planeando enfrentarme a mitad y mitad en la final, pero a este ritmo, supongo que incluso tú eres un juego justo. Bakugo se acercó hasta que los dos estuvieron frente a frente. Solo sé que planeo ganar. Todavía no eres más que un trampolín que ha tenido suerte últimamente, pero tu suerte está a punto de agotarse. Katsuki se giró y se alejó. Por cierto, esa fue una idea terrible. ¿Realmente pensaste algo así?, agregó el adolescente como un pensamiento final, solo para ser interrumpido. No tuve nada que ver con eso, Bakugo. Ni siquiera traté de ofrecer ningún otro consejo que no sea ser fácil contigo. Si estás enojado, entonces es porque ella fue capaz de burlarte por su cuenta. Escupió, luego terminó su viaje a la sala de espera 2. Oye Ochako, ¿cómo te sientes?, preguntó una vez que entró en la habitación. Un poco adolorida y no demasiado feliz, respondió ella. Tengo que admitirlo, fue un buen intento. Incluso yo no sabía que podía lograr algo tan poderoso. Sí, es muy fuerte, pero eso solo significa que yo también tengo que ser más fuerte, gritó la chica con ansiosa determinación. El anuncio de Present Me de que el próximo partido estaba comenzando pronto llamó la atención de los dos. Antes de irme, solo quiero decirte que no te culpes por esto. Lo hiciste muy bien, e incluso usaste su propia fuerza contra él. Actuaste sobre la marcha y casi lo logras. Es posible que hayas perdido la batalla, pero yo diría que te has probado a ti mismo con creces. Vas a llegar muy lejos, Uraraka, ofreció Izuku antes de irse a la batalla. Gracias, Izuku. Y buena suerte. Muéstrale a Todoroki quién es el jefe, animó. El adolescente de cabello verde le dio un pulgar hacia arriba y estaba casi fuera de los pasillos cuando se topó con el único Endeavor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Esta área es solo para estudiantes?, preguntó el adolescente. El deber de Shoto es algún día superar a All Might. Hablando en términos de poder, no estás ni cerca de él. Pero tu combate puede ser una buena prueba de su habilidad. No te veo ganando en absoluto, pero no lo hagas. Deshonra, declaró con arrogancia el héroe cubierto de llamas, y luego caminó alrededor del adolescente. ¿Sabes? Sería una pena si simplemente me retirara aquí ahora. Estoy seguro de que sería una buena prueba de cómo su carácter es diferente al tuyo. Endeavor miró por encima de su hombro y lanzó una mirada ardiente, que Izuku estaba más que dispuesto a devolver 5 veces. Le complació la breve sorpresa en su rostro, luego corrió para volver al escenario de batalla. Regresamos y estamos listos para comenzar, así que sin más preámbulos, comencemos la segunda ronda. Tenemos al que literalmente congeló a su oponente, el propio Shoto Todoroki del curso de héroe. Y allí, también del curso de héroe, está el tipo que arrasó en las preliminares, Izuku Midoriya. Cuando Present Me dio algunas líneas de mineral para animar a la multitud, ambos combatientes tomaron las posturas que mejor se ajustaban a sus estilos.
Shoto preparó su pie derecho para una rápida andanada de hielo e Izuku hizo algunos estiramientos antes de tomar la pose de un artista marcial. Tokoyami, ¿cómo crees que será esto? A decir verdad, no lo sé. Todoroki tiene la ventaja en su capacidad de atacar desde una distancia larga, pero si Midoriya puede evitar los ataques y acercarse lo suficiente, entonces podría ganar. Sin embargo, eso es ciertamente un gran sí, incluso para él, sugirió el compañero de clase con cabeza de cuervo. Creo que Deku puede ganar, pero no será fácil, dijo Ochako entre Ida y Tokoyami. Empezar. Present Me gritó, lo que fue seguido instantáneamente por un ataque de hielo que avanzaba. Todoroki con un primer golpe inmediato. Pero mira arriba. En la cima de uno de los picos gigantes, Izuku se sentó como si no fuera gran cosa. Al ver el partido contra Shinzo, había aprendido que el hielo avanzaba en intervalos de picos de hielo y no todos de una sola vez. Debo decir que fue más rápido de lo que esperaba. Pero eso solo significa que tengo una mejor idea de qué esperar. El adolescente saltó desde el precipicio y aterrizó a mitad de camino entre Todoroki y donde había comenzado. Todoroki permaneció en silencio mientras lanzaba otro ataque. Esta vez, Izuku no apareció en la parte superior, sino a la izquierda de la enorme colección de hielo. Se envió otro ataque, esta vez con un área de efecto más amplia. En respuesta, Midoriya usó el hielo del ataque anterior como cobertura, observando cómo los grandes carámbanos pasaban y sobresalían de donde había estado parado. ¿Ni siquiera vas a atacar? Izuku escaló con cuidado los grandes picos y se encontró de nuevo sobre el hielo. Desde el punto de vista, pudo distinguir un desarrollo bastante sorprendente. La piel de Todoroki se estaba congelando, sin duda un efecto secundario de usar puramente sus poderes de hielo tantas veces en unos pocos periodos cortos. Se envió un bombardeo más en su dirección, que apenas evitó. Cuando aterrizó, usó la pendiente descendente de la pared de hielo para deslizarse más cerca de Todoroki. Su enemigo disparó otro ataque de hielo, pero fue notablemente más lento, más pequeño y menos controlado en general, lo que hizo que fuera fácil de esquivar. Debes estar congelándote o algo así. ¿Por qué no usas tus llamas para calentarte? ¿O estás demasiado asustado? No tengo miedo de nada. Voy a ganar esto sin la peculiaridad de mi viejo o moriré en el intento, respondió Todoroki desafiante. Gracioso. Todos dicen que preferirían morir antes que algo así, o que harían algo incluso si los mata. Pero ninguno de ellos parece entender lo que eso significa. La redacción, naturalmente, tomó al adolescente lado de la guardia y, junto con lo que sabe que Midoriya es capaz de hacer, lo convirtió en otra historia. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que muy pocos son lo suficientemente valientes como para llegar hasta el final. La perspectiva de la muerte tiene una forma de infundir un miedo especial que no muchos pueden manejar, y mucho menos acostumbrarse. ¿Dices que preferirías morir antes que usar tus llamas? Pruébalo, y felizmente sacaré tu cadáver congelado de la arena. Nada de lo que había experimentado jamás podría haberlo preparado para esto. Las palizas de Endeavor, el riguroso entrenamiento, nada. Lo que sea que Midoriya fuera en este momento, aterrador era el único término apropiado. O tal vez te acobardes en el último segundo y tus instintos de autoconservación tomen el control. Las personas tienden a pelear más duro cuando están al borde de la muerte. Llegar a ese punto. Todo el tiempo que Izuku habló, caminó lentamente hacia su oponente con un comportamiento escalofriante. Era como si algo se hubiera polarizado por completo dentro de su actitud. El compañero de clase generalmente amistoso se había ido, y en su lugar estaba, esto. O tal vez podamos hablar de esto, ofreció el adolescente. Como un toque de un interruptor, había vuelto al Midoriya que todos habían asumido que conocían. Dio un aura amistosa aparte de los recuerdos de hace unos momentos, y su mirada ya no penetraba como un clavo martillado a través de madera de balsa húmeda. ¿Ves lo que quise decir con lo que dije antes? ¿Sobre una habilidad prohibida? Sí, si supieras exactamente quién me entrenó, estarías corriendo en la otra dirección. Se aseguró de guardar silencio y cubrirse la boca en la última parte, no fuera a ser que las cámaras captaran lo suficiente como para que lo trajeran para interrogarlo más. Pero aquí estoy a punto de dar todo lo que tengo para demostrar que puedo ser un héroe incluso sin una peculiaridad. Tú, por otro lado, ni siquiera superarás la mitad de tu potencial porque no quieres parecerte a él. Tu viejo. Bueno, giro de la trama, solo te estás haciendo ver tan arrogante y confiado como él. Callarse la boca.
Izuku sabía exactamente qué nervios buscar y logró enojar más a Todoroki. Sin preocuparse por su propio bienestar, envió más hielo a Izuku, que era más fácil de esquivar que nunca. Incluso los propios movimientos de Todoroki comenzaban a fallar, no solo sus poderes. Por primera vez en el partido hubo una apertura completa, que Izuku estaba más que feliz de aprovechar. La distancia entre los dos se cerró, y lo siguiente que supo Todoroki fue que estaba recibiendo un duro rodillazo en su estómago. El dolor del impacto combinado con los efectos de su hielo lo hicieron tambalearse hacia atrás. Casi se cae, y probablemente lo habría hecho si no se hubiera apoyado en un poco de hielo. Izuku siguió con un puñetazo en el lado izquierdo de la cara y lo tiró al suelo. Todos aquí lo están dando todo. ¿Por qué tú no? Exigió Izuku, casi sonando ofendido, pero preocupado al mismo tiempo. Los recuerdos de su vida pasaron por su mente. Las veces que su padre lo empujó más allá de cualquier cosa por la que debería pasar un niño de 5 años, innumerables sesiones de llanto en el pecho de su madre, prohibiendo por completo la más mínima interacción con sus propios hermanos. El hecho de que el poder te haya sido transmitido no significa que siga siendo suyo. Su madre, la única a la que realmente le importaba, pero la responsable de la cicatriz que llevaría por el resto de su vida. Simplemente porque se parecía a su padre. Aún así, algo que ella había dicho hace mucho tiempo todavía se le quedó grabado. Ella lo había animado a ser él mismo, incluso con el poder de Endeavor. ¿Está realmente bien que use mis llamas? ¿Está realmente bien que use la peculiaridad de mi viejo? Entre el sudor que le corría por la cara, un pequeño destello de algo más rodó por su ojo. Pequeñas chispas saltaban de la marca roja en su ojo izquierdo. A veces eran casi invisibles, otras veces eran lo suficientemente grandes como para confundirlos con incendios reales. Sí, lo es. No eres Endeavor. Eres Shoto. Las chispas se estaban convirtiendo en llamas, que brillaban más rojas que la cicatriz, luego de un naranja que cubría completamente la marca. Puedes ser quien quieras, no con quien estés relacionado. Era obvio que Midoriya no tenía forma de saber qué tan cerca estaba esa oración de algo que su madre había dicho, pero casi parecía que lo sabía. El cambio fue lento, pero el tamaño del fuego fue creciendo y siguió creciendo hasta que el lado izquierdo de Shoto quedó completamente envuelto en fuego naranja. Crujidos y chasquidos resonaron en su lado derecho cuando el hielo se derritió y se evaporó por el intenso calor. Los vientos soplaron en círculos alrededor del estudiante en llamas. La mezcla del fuego resplandeciente y el hielo humeante dejó una sensación casi majestuosa en la escena. Querías ganar, pero trataste de salvarme primero, señaló en voz alta. Seré un héroe y lo daré todo. Sé que lo harás, respondió el adolescente de cabello verde. Mientras tanto, Endeavor había comenzado a animar a gritos a la audiencia, pero cayeron en saco roto, ya que tanto Izuku como Todoroki estaban demasiado preocupados para asimilar cualquier cosa que sucediera fuera del escenario. Pero has perdido por completo cualquier oportunidad de ganar. Podrías haberme derrotado cuando estaba debilitado, y ahora no puedes pelear conmigo de cerca. Tendré que intentarlo de todos modos. ¿No es eso lo que hace un héroe? Ambos combatientes sonrieron y comenzaron a acercarse al otro. Todoroki se protegió de un golpe oscilante, cubriendo el punto de destino con hielo, y contó con un gran carámbano disparado desde el suelo. La lanza rozó la cara de Izuku y lo hizo perder el equilibrio por el tiempo suficiente para que Shoto asestara un golpe con un puño en llamas en el estómago de Midoriya. Eso me gusta más. Muéstranos a todos de lo que eres completamente capaz. Muy bien, pero no me culpes por lo que sucede a continuación. Grandes columnas de hielo comenzaron a formarse nuevamente bajo el pie derecho del adolescente en llamas, mientras los fuegos rugían a nuevas alturas, convirtiéndose en un ataque más grande que nunca. Las ráfagas que habían estado soplando alrededor de Todoroki superaron a las brisas simples y obligaron a Izuku a inclinarse hacia adelante solo para mantener el equilibrio. Pilares de hielo salieron disparados del suelo directamente hacia Izuku, quien se dejó volar hacia atrás en el hielo restante de antes para sostenerse. El hielo se convirtió en más llamas, que tenían la intensidad de un incendio forestal comprimido en la mitad de la arena. La comprensión de que iba a perder fue eclipsada por el asombro de ver ambos lados del poder de Todoroki en uso. Sin embargo, ninguno de los dos pudo prepararse para la erupción masiva que vino después. Excediendo por mucho la fuerza de un tornado, todo el estadio estuvo sujeto a vientos más allá de lo que la naturaleza podría producir.
Los gritos de sorpresa y las luchas, para evitar ser arrastrados como hojas, fueron completamente ahogados por los vientos rugientes. Combinado con el polvo y el vapor cegadores que lo acompañaban, todos quedaron completamente desorientados hasta que los vientos se calmaron. ¿Dónde están? No puedo ver nada. ¿Qué pasó? Mig gritó frenéticamente en los altavoces. Supongo que el cambio repentino e increíble en la temperatura del aire causó un efecto similar a una turbulencia masiva. Supongo que deberíamos haber visto venir algo así, dado que el aire ya se estaba agitando mucho cuando Todoroki activó sus llamas por primera vez. Todo eso por los efectos secundarios de su peculiaridad. Hablando de eso, ¿quién ganó? Midnight y Cementos ya estaban trabajando para encontrar a los dos estudiantes dentro de la masa de vapor que se dispersaba. Un fuerte grito de sorpresa resonó en el escenario, pero por razones desconocidas. Finalmente el vapor se disipó lo suficiente como para ver. La razón por la que Midnight gritó fue porque había caído en un cañón que las gigantescas esculturas de hielo habían tallado en el suelo cuando los vientos de alguna manera lograron empujarlas por la superficie. Siguiendo el cañón con los ojos, todos vieron a Midoriya. Estaba desplomado, apoyado contra un montón de fragmentos que se habían desprendido del cuerpo de hielo. La sangre goteaba suavemente por la superficie húmeda agrietada, y nadie se sorprendería si algo se rompiera. Pero todavía estaba dentro de los límites por unos pocos centímetros. Midoriya está fuera de servicio. ¿Qué pasa con Todoroki? El estudiante en cuestión había usado sus poderes para formar una barricada de hielo no mucho más grande que él detrás de él. La pared había impedido que lo arrojaran como a Midoriya, pero con un defecto crítico. Todoroki está fuera de los límites, declaró Cementos. ¿Qué hacemos ahora? Ambos han perdido técnicamente, y no creo que sea una buena idea celebrar una revancha. El adolescente de cabello rojo y blanco se quedó incrédulo con una apariencia extremadamente desaliñada y fue apoyado por el héroe de cemento. Estaba en mucho mejor estado, físicamente hablando. No quedó ileso, pero no hubo cambios visibles importantes en su bienestar, aparte de la mitad de su uniforme que se había quemado. Un gruñido de dolor hizo que los dos profesores giraran la cabeza lo suficientemente rápido como para romperles el cuello. Midoriya estaba tratando de ponerse de pie, a pesar de haber estado completamente inmóvil hace unos momentos. No te esfuerces. No estás en condiciones de hacerlo, ordenó Midnight mientras se preparaba para atraparlo cuando cayera. Pero no se cayó. Todo lo contrario. Parecía más muerto que vivo con los ojos parcialmente cerrados y vagamente desenfocado. Tenía problemas para mantenerse erguido y su respiración era inestable. Sin embargo, él estaba de pie, no obstante. Ni el héroe, ni nadie en la multitud, dijo nada. Nadie pudo. Midnight miró a Cementos, quien asintió con incertidumbre. Ella movió su látigo y declaró, Midoriya pasará a la siguiente ronda. La multitud estalló en una ovación diferente a la habitual, incluso cuando dos droides médicos llegaron para llevarse a Izuku en un catre. Esa fue una habilidad intensa que mostró Midoriya. ¿Escuchaste los rumores? Aparentemente, no tiene peculiaridades. De ninguna manera. No después de eso. Todoroki es excepcional, y Midoriya tampoco está nada mal. ¿Puede realmente ser un héroe profesional con ese tipo de actitud? Naturalmente, los dos alumnos del 1A se habían convertido en la comidilla del estadio. Cementos tuvo que reparar una vez más el escenario e Izuku tuvo que ser llevado a la oficina de Recovery Guild para recibir tratamiento. No lo entiendo. ¿Por qué Midoriya iría tan lejos para que Todoroki usara su fuego? Preguntó Mineta a Shoji. Supongo que no quería que Todoroki se esforzara demasiado con un poder, como tú usando demasiados orbes a la vez o Kaminari usando demasiados voltios en un período corto. Supongo que tiene sentido, pero todavía no entiendo por qué no se aprovecharía de la situación, agregó Tsuyu. Nadie podía decir que entendiera lo que sucedió, solo que lo que sucedió fue asombroso. Ya era hora de que abrieras los ojos. Todoroki, que había estado atravesando los pasillos, miró a su padre no muy lejos por el pasillo. Acéptate a ti mismo. Eres todo lo que soy, pero mejor. Puedo enseñarte a ser el más fuerte que existe, ofreció Endeavor. No he aceptado nada de ti. ¿De verdad crees que los años y años de todo lo que hiciste y causaste pueden desaparecer con una sola pelea? El adolescente rodeó a su padre y se detuvo cuando estuvieron uno al lado del otro. Él da más miedo que tú. No puedo explicar por qué, simplemente lo es. Pero más importante aún, es más respetable que tú.
y por un minuto, mi respeto por él fue superado por el odio por ti. Endeavor observó cómo Shoto lo dejaba atrás para encontrar algo. Mientras tanto, Izuku finalmente había sido entregado a la oficina temporal de Recovery Girl y recibió la primera sesión de tratamiento. Por todo lo que acababa de pasar, todo lo que tenía para presumir era la cicatriz en su mejilla y una herida curada en la parte posterior de su cabeza. Tuviste mucha suerte o tienes una durabilidad inusualmente alta. En la mayoría de los casos, el golpe en tu cabeza habría resultado en una conmoción cerebral preocupante, pero tu suerte y mi peculiaridad fueron suficientes para aliviarlo al menos esta vez. Aún así, recomendaría descansa un poco si realmente tienes la intención de participar en la próxima ronda. Creo que aceptaré esa oferta. ¿Hay alguna manera de que me despiertes cuando comience el penúltimo partido antes de las semifinales? Me gustaría algo de tiempo para asegurarme de que estoy despierto y listo para jugar. Pidió el adolescente. La peculiaridad de Recovery Girl había absorbido mucha de la energía que le quedaba después de la pelea, y una siesta sonaba realmente bien. Sintió sus párpados caer con los sonidos del comienzo del siguiente partido. Despierta. Oye, despierta. Una voz dijo con firmeza. Izuku lentamente ganó suficiente conciencia para preguntarse dónde estaba antes de que le viniera el recuerdo de lo que sucedió. Las semifinales han comenzado. Aizawa y algunos de tus amigos pasaron mientras estabas fuera, incluido Todoroki. Hice que tu maestro les dijera a los organizadores que pusieran tu partido de semifinales en último lugar, por lo que deberías haber descansado más y aún tener tiempo suficiente para prepararte, dijo la mujer bajita con un puñado de gomitas. Izuku balanceó sus pies sobre la cama y se puso de pie. No se sentía muy bien, pero se sentía mejor de lo que esperaba. Unos cuantos estiramientos lo alivianaron y se dispuso a partir para los próximos partidos. Gracias por tu ayuda, ofreció antes de irse. Mientras caminaba por el pasillo, tomó las gomitas de una en una para que duraran más. Aparentemente, el hambre era un posible efecto secundario junto con el cansancio. De camino a los asientos, se encontró con Tokoyami, que parecía igualmente decidido y poco entusiasta. Hola Midoriya. Supongo que te sientes mejor, saludó. Más o menos. ¿Con quién te enfrentas? Preguntó el adolescente. Bakuro. ¿Algún consejo? Honestamente, no puedo decirlo. Parece aprender mucho de la experiencia, por lo que probablemente se le ocurran algunas ideas posibles para vencerte a ti y a Dark Shadow. Supongo que lo mejor que puedo decirte es que golpees rápido y no hagas nada predecible. Gracias. Buena suerte en tu partido contra Irida. Parecía muy emocionado de enfrentarte. Los dos siguieron sus propios caminos y comenzó el partido. Ver los constantes ataques de Bakugo a Dark Shadow reveló que la luz era la debilidad de la entidad. Tenía un extraño parecido con las películas y otros medios que incluían fantasmas, demonios y otros seres paranormales. Para gran decepción de Izuku, Bakugo logró que Tokoyami cediera el combate, asegurándole un lugar en la ronda final. Si Izuku era o no su oponente final, solo el tiempo lo diría. Buena suerte Deku. Tú también Ida. Ochako vitoreó cuando sus dos amigas salieron para subir al escenario. Apuesto a que has escuchado esto más que suficiente por un día, pero no planeo contenerme, afirmó Ida. Sí, pero hoy es un día especial, así que supongo que puedo dejarlo pasar. Y lo intentaré también. Que gane el mejor, respondió Midoriya. Nos estamos acercando cada vez más al evento principal, y ahora es el momento del último partido de las semifinales. Ambos son del curso de héroes, así que sabes que será bueno. ¿Quién pasará a la final? ¿Será Tenya Ida o Izuku Midoriya? Solo hay una forma de averiguarlo. Por primera vez en el torneo, Izuku sacó el Kusarifundo de debajo de su ropa de gimnasia y se preparó para balancearlo con todo lo que tenía. En el otro lado de la plataforma, Ida tomó la postura de un velocista y aceleró los motores en sus piernas. Espera, ¿eso es legal? Mick preguntó cuando vio a Izuku tirar de la cadena. Si completó el formulario, lo cual sé que hizo, entonces ha sido aprobado para su uso en el torneo, respondió Aizawa con cansancio. Oh, está bien entonces. Empieza. Más rápido que un abrir y cerrar de ojos, Ida corrió directamente hacia Izuku. Es rápido. Probablemente demasiado rápido, señaló Izuku. La única razón por la que pudo esquivar fue porque saltó fuera del camino en el momento en que comenzó el partido. Podía sentir el vacío que Ida dejaba a su paso mientras pasaba junto a su oponente.
El adolescente patinó hasta detenerse y cambió de posición antes de hacer otro intento. ¿Tiene que reducir mucho la velocidad para cambiar de dirección? Quizá algo sobre fuerzas centrífugas y centrípetas. Esta información le dio a Izuku algunas opciones: acercarse y arriesgarse a una patada impulsada por el motor o tratar de seguir esquivando. Sabía con certeza que su enemigo aún no estaba bien versado en artes marciales y confiaba en sus piernas para viajar a la velocidad que él hacía, por lo que la única opción real que tenía era cerrar la distancia. O deja que Irida se acerque. Es como tu partido con Todoroki. Todo lo que realmente puedes hacer es esquivar, se burló Irida. En el momento justo, Midoriya tomó la iniciativa y corrió hacia adelante, con la cadena balanceándose en forma de 8 de lado frente a él. Los motores de Irida rugieron y se lanzó hacia adelante. Lo siguiente que supo fue que estaba dando tumbos por el suelo. Le tomó unos segundos reorientarse cuando finalmente se detuvo, y los rasguños en sus brazos y piernas no ayudaron. ¿Qué? Una mirada hacia abajo era todo lo que necesitaba. Aparentemente, Izuku había arrojado la cadena en el último segundo y dejó que los propios movimientos de Irida la envolvieran alrededor de sus piernas. El adolescente enredado trató de deshacerlo, pero sus poderosas piernas solo habían apretado las ataduras, como tirando de una trampa china para los dedos. Vaya, no esperaba que eso funcionara, admitió Izuku mientras caminaba hacia Tenya. Todavía puedo pelear. Aún no has ganado, amenazó el combatiente en tierra. Lo sé, pero de todas formas. Izuku agarró la cadena de unión y comenzó a arrastrar a Irida de espaldas a la línea más cercana, con la intención de lanzarlo fuera de los límites. Casi había llegado cuando Irida empujó sus piernas hacia arriba y hacia arriba con sus motores. El adolescente sacó la cadena de la mano de Izuku y se volteó sobre su estómago. Tenía un plan, pero era arriesgado. En lugar de usar sus manos, le dio a sus motores tanta potencia como pudo. El aire a su alrededor comenzó a refractarse distorsionándose, y los eslabones de la cadena que cubrían los tubos de escape comenzaron a brillar de color naranja a medida que se calentaban. La cadena caliente le quemó las piernas, pero la dejó a un lado y usó el dolor para motivarse. Con un movimiento final de sus piernas, los eslabones ablandados se rompieron y Irida quedó libre. No está mal, estoy impresionado, ofreció Izuku. No me halagues todavía. Todavía no he ganado. Si bien había liberado sus piernas, Irida no podría usar sus motores hasta que se enfriaran, lo que tomaría más tiempo del que podría mantener hablando a Midoriya. Bueno, entonces, pongámonos en marcha y determinemos eso, dijo Izuku mientras comenzaba a acercarse a su enemigo. Esta vez, fue él quien corrió y se puso justo en la cara de Irida. Por el momento, Irida no tenía otra opción además de enfrentarse a su oponente, quien claramente tenía la ventaja dada la situación. Irida era capaz de defenderse. Después de todo, las lecciones de artes marciales no se habían desperdiciado. Pero todavía fue superado y se vio obligado a retroceder cada vez más por el ataque enviado en su dirección. Así como así, los ataques se detuvieron. Irida está fuera de los límites. Gritó Medianoche. En sus esfuerzos por defenderse, se había distraído por completo de los límites. Lo estás haciendo mejor. Es bueno ver que prestas atención en tus lecciones, felicitó Izuku con un apretón de manos. Irida lo agarró rápidamente y le devolvió el gesto. Pero si me permites, ¿por qué no corriste ni nada cuando derretiste las cadenas? ¿Empujaste tus motores demasiado lejos? Sí, en realidad. Se supone que ese movimiento me dará una increíble explosión de velocidad a costa de sobrecalentar y detener mis motores durante unos minutos. Pero dadas las circunstancias, tuve que usarlo de manera diferente. Bueno, eso es pensar rápido. Buen trabajo. Irida regresó a la sala de espera y revisó su teléfono, que mostraba 5 llamadas perdidas de su madre. La llamó y esperó. Cuando contestó, sus sollozos hicieron que sus penas fueran apenas coherentes. Le dolía irse temprano, pero tenía que hacerlo. Supongo que tengo que adoptar un nuevo estilo, murmuró Izuku mientras recogía los fragmentos del manriki. Los eslabones que se habían roto estaban a la mitad de la cadena, pero el resto estaba en buenas condiciones. La ronda final comenzará en 10 minutos. Hasta entonces, todos. Presentó Mika anunció. Oye Aizawa, ¿quieres algo del snack bar? No gracias, estoy bien. De vuelta en la sala de espera 2, Izuku practicó usando las 2 cadenas de medio cuerpo al unísono.
Fue una experiencia nueva, pero no imposible dado su entrenamiento en el uso de ambas manos para empuñar armas. Le quedaban unos minutos, así que pensó que debía hacer un cheque de última hora. Sus gafas aún no se habían usado por segunda vez, y el cinturón se había quitado antes. Todo estaba listo para funcionar. Rápidamente tomó los auriculares y se los colocó en los oídos, luego se metió una pequeña esfera en la boca. Cuando regresó al escenario por última vez, encontró a Bakugo ya esperándolo. ¿Estás listo? Es el choque de titanes, la batalla de los grandes, la pelea de todas las peleas. Ahora los conoces, así que sin más preámbulos, Katsuki Bakugo contra Izuku Midoriya. El adolescente de cabello verde colocó las gafas rojas sobre sus ojos y giró un dial en el costado, luego balanceó las dos cadenas en una exhibición amenazadora. Oye Eraser, ¿no se parecen mucho a tus gafas? Oh, bueno, probablemente sea una coincidencia. Comienza. Siendo Bakugo, el rubio hizo el primer movimiento y usó sus explosiones para impulsarse hacia adelante con una velocidad alarmante. Izuku planeó que Bakugo golpeara con la derecha, pero también recordó las veces que fingió el movimiento y contraatacó. De cualquier manera, no importaría. Izuku finalmente miró a Bakugo, cuyas explosiones comenzaron a ocurrir en un patrón aleatorio en lugar de intervalos controlados. Esas malditas gafas de nuevo, gruñó el adolescente enojado. Una de las cadenas se enrolló alrededor de su antebrazo izquierdo y fue tirada hacia un lado. El adolescente perdió el control de su trayectoria y cayó por el escenario. Cuando volvió a levantarse, vio otra cadena corriendo hacia él y saltó fuera del camino justo a tiempo. Momentos antes de aterrizar, la otra cadena se enrolló alrededor de su pierna baja y tiró, haciéndolo caer sobre su espalda. Izuku no se está conteniendo. ¿Bakugo podrá contraatacar?, preguntó retóricamente el ruidoso héroe. Maldito nerd. Siempre intrigante, murmuró Bakugo cuando Izuku se acercó. Oye, Deku. ¿No quieres arreglar esto de cerca y personalmente? ¿O estás demasiado asustado? Sus burlas bien podrían haber estado dirigidas a una pared de ladrillos, si el puñetazo en el ojo significaba algo. Bakugo intentó otra explosión y fue recompensado con su movimiento característico. Izuku fue lanzado hacia atrás pero aterrizó con gracia sobre sus pies. Rápidamente alcanzó y giró el dial con una mano, mientras que con la otra recibió una palma llena de perdigones. Arrojó los perdigones y se lanzó hacia adelante, solo para que la visión infrarroja parpadeara en naranja con intervalos inmensamente cortos. El humo también se fue, y Bakugo se quedó allí luciendo triunfante. Te he visto usar esas gafas y el humo, así que sabía que tenían que ser de visión de calor o basadas en movimiento. Parece que tenía razón. Izuku fue a girar el dial de regreso a la función principal, pero fue interrumpido por una explosión en su dirección. El plástico resistente se derritió y oscureció su visión, inutilizando la función. Optando por crear algo más de distancia, Izuku volvió a balancear las cadenas gemelas hacia su enemigo, quien recibió más de unos pocos golpes antes de saltar hacia atrás. Con la fracción de segundo dada, se quitó las gafas y las arrojó fuera de los límites. Es realmente vergonzoso que tenga que enfrentarme a alguien sin peculiaridades como tú de todas las personas en la final. Realmente muestra cuán bajos son estos extras. No lo sé, Kacchan. De la forma en que lo veo, alguien sin peculiaridad como yo te tiene como el oponente final. En todo caso, solo muestra que alguien sin peculiaridad puede llegar tan lejos como tú. La arrogancia de Katsuki volvió a convertirse en ira ante la insinuación de que no era mejor que un niño impotente. Te mostraré, maldito nerd. Gritó, luego se lanzó al aire. A partir de ahí, usó múltiples explosiones para darse una tremenda velocidad de giro. Impacto de obús. Ante su grito, desató la misma explosión masiva que usó contra Uraraka. El humo llenó el estadio mientras las tormentas soplaban a través del estadio. Cuando el humo finalmente se disipó, Izuku no estaba en ninguna parte frente a su enemigo, solo las cadenas que habían sido arrojadas a la pared lejana. ¡Qué movimiento! ¡Qué velocidad y poder! Eso estuvo cerca, ofreció Izuku, pero desde el otro lado del escenario. ¿Cómo? Bakugo exigió, más que enojado por no haber podido vencer a Deku. Bueno, te tomó un tiempo acumular impulso, y tenía la sensación de que no serías capaz de verme a la velocidad a la que girabas. Así que hice un descanso hacia el otro lado del escenario y esperé. Sin embargo, estuvo cerca, casi fue recogido por las corrientes de aire. Maldito nerd.
Gritó el adolescente con otra carrera hacia Izuku. El adolescente tomó su cinturón y dejó caer una canica en su palma. No esta vez. En lugar de mirar hacia afuera, ambas palmas de Bakugo se miraron juntas cuando las explosiones gemelas crearon un fuerte estallido y una luz cegadora. Izuku dejó caer la canica de destello, que se disparó y se sumó al caos. Afortunadamente, los auriculares hicieron su trabajo y eliminaron la mayor parte del ruido más fuerte. Todavía le dolían los oídos, pero podía vivir con eso hasta que terminara la ronda. Bakugo, por otro lado, había estado completamente expuesto a su propio movimiento de granada aturdidora y al mármol. Cuando abrió los ojos, solo tuvo un momento para ver a Izuku morder la canica de destello que se puso en la boca antes de que comenzara el partido, y se emitió el destello blanco habitual. No podía ver, pero podía sentir cada golpe y jab que le enviaban. Instintivamente, envió un puñetazo con la mano derecha, que fue atrapado y apoyado sobre el hombro de Izuku. Incluso Midnight y Cementos pudieron escuchar el chasquido que se produjo cuando Izuku lo jaló por encima del hombro, obligando al codo de Bakugo a doblarse de una manera que no debería. Sus gritos de dolor casi no salieron cuando el codo roto fue seguido por un golpe en la nuez de Adán. ¿Recuerdas lo que dijiste en el entrenamiento de héroe? ¿Acerca de que no aceptarías una victoria que te acaban de entregar? Los ataques se detuvieron y ambos miraron hacia abajo para ver la línea divisoria justo detrás de los talones de Bakugo. Izuku sonrió malvadamente y fue a caminar alrededor de Bakugo. No te atrevas. Si eres mi oponente final, entonces te quedarás aquí hasta que termine contigo. Agarró el hombro de Izuku con su brazo bueno, pero lo agarró y giró fácilmente, derribando al adolescente. Felicitaciones, Kacchan. ¿Cómo se siente ser el mejor? Preguntó sarcásticamente con un paso sobre la línea. Midorilla está fuera de los límites. Bakugo gana. El héroe clasificado R anunció confundido. Aplausos sobreabundantes vinieron de la multitud. El ganador del primer festival deportivo de este año es Bakugo. Solo que el ganador no parecía feliz. En todo caso, parecía enojado, decepcionado, angustiado. ¿Por qué hiciste eso? No tiene sentido ganar si es así. Exigió Bakugo. Agarró el cuello de Izuku con su mano buena y tiró hacia arriba. ¿Por qué me darías la victoria? Su voz se volvió desesperada, como si esperara una buena razón. La mano que sostenía a Izuku se soltó y fue a dar un puñetazo que fue esquivado fácilmente. ¿No lo ves? Gané, replicó Izuku, dejando a su antagonista sin palabras. Los eventos del primer año se han completado. ¿Podrían todos los estudiantes regresar al campo? Medianoche pidió. Filas de estudiantes de la UA surgieron de los pasillos y volvieron a reunirse en el centro del estadio. Cementos ya se había ocupado de deconstruir el campo de batalla. Ahora que todos están aquí, comencemos a entregar los premios. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo y una tribuna para los 3 primeros puestos emergió del suelo. Ustedes 3 pueden tomar sus posiciones. Todoroki y Midorilla ocuparon el tercer y segundo lugar respectivamente, mientras que Bakugo casi no se movió de donde estaba parado. Por razones que solo Izuku realmente entendía, el rubio se mostró reacio a tomar su posición de ganador. Estoy aquí, comenzó la voz que todos conocían y amaban desde lo alto del voladizo del estadio. A repartir los premios. All Might terminó con un aterrizaje de superhéroes entre Midnight y los 3 adolescentes. Ida también quedó en tercer lugar junto a Todoroki, pero tuvo que irse por razones familiares, así que dejamos su medalla a un lado para dársela más tarde, explicó Midnight mientras le entregaba la bandeja. Entiendo. Espero que todo esté bien. El héroe número 1 se acercó a Todoroki y recogió el metal de bronce. Midorilla debe tener una habilidad con las palabras para que uses tu lado izquierdo. No estás demasiado enojado con él por entrometerse, ¿verdad? Todoroki se inclinó cuando le pusieron la medalla alrededor del cuello y pensó su respuesta. Realmente no puedo explicarlo. Supongo que es su forma de ser, ofreció Todoroki. Luego, All Might fue al adolescente mencionado. Él también se inclinó y recibió su metal. Joven Midorilla, sigues sorprendiendo. Llegar en segundo lugar sin una peculiaridad es algo que muy pocos se atreverían a prever. Gracias, All Might. Pero ten cuidado con el próximo tipo, respondió el adolescente con una mirada a Bakugo, quien gruñó ante la mención. Muy bien entonces. Y ahora, joven Bakugo. Llegaste hasta la final y obtuviste el primer lugar. Felicitaciones. No gané una mierda.
El adolescente se quitó la medalla del cuello y se la arrojó a su maestro. Deku me dio la victoria. No sé por qué lo hizo, pero no cuenta. Olmig, a veces despistado cuando se trataba de las travesuras de los jóvenes, no se dio cuenta y le devolvió la medalla al adolescente. A veces no ganas de la manera que esperas. Pero eso no significa que no sea una victoria. Todavía puedes aprender de esto. Luego se volvió y se dirigió al resto de los estudiantes. Todos ustedes lo hicieron muy bien, y con suficiente trabajo duro, este podría ser cualquiera de ustedes el próximo año. Antes de que terminemos con esto, tengo una cosa que decir, a la que me gustaría que todos se unieran. ¿Listos? La audiencia y los estudiantes rugieron, plus ultra. Mientras que Olmig dijo, gracias por su arduo trabajo. Una vez que pasó la reacción violenta del paso en falso, las multitudes y los estudiantes siguieron su propio camino. Todavía quedaban algunas clases por el día, e Izuku se encontró a sí mismo y a los demás bajo la supervisión de Aizawa. Buen trabajo a todos. No habrá clases durante los próximos 2 días. Para cuando regresen, tendremos consolidadas todas las solicitudes de reclutamiento de los héroes profesionales. Hasta entonces, descansen. Los veré de nuevo en 2 días. Todos, excepto Ida, se levantaron y se fueron a casa. Ida, sin embargo, estaba demasiado distante para saber lo que estaba pasando en clase. Madre. ¿Cómo está? ¿Está bien? Los médicos dicen que está aturdido. Si quieres verlo, necesitarás una máscara y mantener la voz baja. Respondió la madre de Tenya. Haciendo caso omiso de la máscara, Tenya se hizo a un lado de la cama de hospital que su hermano ocupaba actualmente. Varios tubos intravenosos se perforaron en su piel y una máscara grande le estaba suministrando oxígeno. Ida había visto a Tensei volver a casa golpeado y agotado antes, pero esto estaba mucho más allá de lo que se había atrevido a imaginar. Lo siento, Tenya. Su voz era tan débil, tan cansada. Tan diferente a él. No pude ganar. Por todo lo que me admiras, perdí. Por una de las pocas veces en su vida, la estricta compostura de Tenya se rompió. El viaje de regreso a casa estuvo lleno de acontecimientos, por decirlo suavemente. Todas las demás personas con las que pasó lo felicitaron por quedar en segundo lugar o lo detuvieron para hacerle un montón de preguntas. Luego, cuando llegó a casa, allí estaba su madre. ¿Estás bien? Ese fue un golpe aterrador que recibiste. ¿Realmente se curó o simplemente se adormeció? Inko preguntó cariñosamente pero frenéticamente mientras se separaba el cabello verde. Por supuesto, él entendía su preocupación. Lo había visto apenas mantener la conciencia al final de su combate con Todoroki, que debe haber parecido bastante intenso para los espectadores. Está bien, lo prometo. Recovery Girl sabe lo que está haciendo, pero aún así te pondré hielo si te hace sentir mejor, ofreció, lo que la sacó de su espalda el tiempo suficiente para tomar una bolsa de hielo del congelador. Pero considerando todas las cosas, ¿cómo te gustó el festival? Fue muy emocionante, me desmayé al menos una vez. Lo hiciste increíble en las preliminares. Gracias. Me alegro de que te hayas divertido. Estoy bastante cansada, así que creo que me iré a la cama temprano. Nos vemos mañana. Con un rápido abrazo, el adolescente entró en su habitación y se envolvió en las mantas del suelo. Todas las cosas consideradas, estaba más que complacido con cómo resultaron las cosas. Pasaron los días y llegó el día en que se reanudaron las clases. Si la lluvia sombría era o no un presagio o no, Izuku no lo sabía. Midoriya. Debes darte prisa si quieres estar en la escuela con tiempo de sobra. Ya podía decir que quien lo llamaba desde atrás era Ida, y no se molestó en darse la vuelta antes de que el adolescente vestido con poncho lo pasara. Sin embargo, aceleró el paso, ya que era preferible ahorrarse uno de los sermones de Ida que caminar a su propio ritmo y llegar apenas a tiempo. Aunque, no pudo evitar notar la actitud de Ida. Una inspección más cercana confirmó sus sospechas de que estaba forzando su comportamiento habitual en lugar de simplemente dejar que sucediera. No es que debería haber sido demasiado sorprendente, dado el informe de noticias que salió poco después del festival deportivo. Ida. Espero que tu hermano esté bien. Me enteré de lo que pasó. Gracias por su preocupación. Está vivo, pero me temo que no puedo darle ningún detalle interno por privacidad. Entiendo. Estoy contento con saber que está lo suficientemente bien. Los dos entraron al salón de clases y tomaron sus respectivos asientos.
La comidilla de la clase se había convertido en la popularidad a la que todos habían llegado después del evento. La mayoría de los demás tuvieron experiencias similares a las de Izuku con respecto a los fanáticos, con algunas desviaciones de la norma. Buenos días, saludó a Aizawa mientras abría la puerta. Buenos días. Voy a ir directamente a eso. Hoy se les ocurrirán los nombres de sus héroes. Pero primero, varias agencias les han ofrecido borradores a muchos de ustedes. Se produjo un control remoto y, con solo presionar un botón, apareció una pantalla holográfica con nombres y números. Todoroki y Bakugo tenían cada uno más de 3000 ofertas cada uno. Izuku tenía más de 1500, pero los números se redujeron a menos de 500 cada uno a partir de ahí. Si Todoroki quedó tercero, ¿por qué tiene más ofertas que Bakugo y Midoriya? Preguntó Hiro después de una queja silenciosa de Kaminari. Supongo que es porque Bakugo fue demasiado agresivo y Midoriya empujó a Todoroki y le dio la victoria, sugirió Zero. Y Todoroki es el hijo de Endeavor, por lo que ya es más conocido, agregó Kirishima. Ten en cuenta que solo porque no tuviste ofertas, aún tendrás pasantías. Pero volvamos a los nombres de los héroes. Midnight te ayudará con eso, ofreció, y la mujer misma entró al salón de clases y tomó el podio. Aizawa, por otro lado, sacó su saco de dormir y tomó una siesta. Al elegir un nombre, es importante elegir algo que te describa o describa lo que aspiras a ser. Pero incluso con eso en mente, debes tener cuidado, ya que estos nombres podrían muy bien convertirse en los nombres por los que eres conocido. Advirtió el maestro. Se pasaron pizarras de borrado en seco por las filas y se escucharon los sonidos de los marcadores chirriando. Algunos de sus compañeros de clase ya tenían ideas para los nombres, pero sus ideas siempre surgieron de su admiración por Olmig, por lo que estaban fuera de la ventana. Unos cuantos más pasaron por su mente, pero cada uno fue desechado con la misma rapidez. Si alguien está listo, puede presentar su nombre. Aoyama estaba demasiado ansioso por ser el primero en presentar su nombre. Cuando llegó al frente, levantó su tablero, que leyó en voz alta. Shininbrightero. El centelleo nunca se detiene. Un poco largo. Prueba con algo como Endless Twinkles. Recuerda, estos son los nombres que gritarán las víctimas y las personas necesitadas, por lo que debe ser rápido y fácil de pronunciar. Mina corrió al podio y leyó su nombre. Héroe alienígena. Mina Morp. No está mal, pero es posible que desee guardar eso para más tarde y ver si puede pensar en un nombre más amigable. Cualquiera que haya visto las películas de Alien podría tener una idea equivocada, ofreció el maestro sustituto. Froppy de Asui fue el primer nombre que se aprobó por completo y sentó la precedencia para los demás. Las cosas transcurrieron sin problemas a partir de ahí, y casi todos los nombres fueron aprobados sin incidentes. Es decir, hasta que Bakugo intentó nombrarse a sí mismo rey de las explosiones asesinas. Por alguna razón, a Izuku le estaba costando encontrar un nombre. Nada realmente encajaba o se sentía bien. Entonces, así, lo golpeó. Mirando hacia atrás, debería haber sido obvio. Anotó enérgicamente su decisión y se dirigió al frente de la sala. Es un poco inusual, pero creo que encaja. Volteó su tablero, que simplemente decía, Deku. ¿Estás seguro? ¿Este podría ser tu nombre permanente?, preguntó Midnight. Estoy seguro. Entonces bien. Después de que terminaron los nombres, Midnight despertó a Aizawa. Si sus nombres están listos, entonces entregaré las listas para aquellos que han recibido ofertas de profesionales. Tendrán una semana de duración y quiero que entreguen sus opciones antes del fin de semana. Aizawa y Midnight dejaron que los estudiantes tomaran sus decisiones, lo que resultó ser más difícil de lo esperado. Por supuesto, Mineta casi de inmediato eligió hacer una pasantía en Metros Lady por razones muy obvias. Oye Deku, ¿ya elegiste?, preguntó Chaco. Todavía no, todavía tengo algunas cosas que considerar. ¿Y tú? Voy por la agencia de Gunea. Es uno de los nombres más importantes en la lucha contra las agencias de héroes. ¿Estás buscando aprender a usar tu peculiaridad como una herramienta ofensiva? Sí, pero también quiero poder aprender un conjunto de habilidades más amplio en general. Interesante. ¿Y tú, Lira? ¿Ya elegiste? Izuku le preguntó al adolescente al otro lado de la habitación. Casi. Lo reduje a la agencia de manual y algunos otros, respondió el adolescente con un garabato en su hoja. Izuku escaneó sus ofertas y descubrió que él también tenía una oferta de la agencia normalero. Por eso, señaló Izuku al leer que estaba ubicado en la ciudad de Osu.
La misma ciudad en la que su mentor había atacado al hermano de Ida. Quería creer que era solo una coincidencia y que Ida sabía mejor que ir tras Stein, pero no podía dejar ese riesgo al azar. Después de leer algunas de las otras ofertas, puso la agencia de Manual como su primera opción y puso otras dos agencias basadas en Osu como su segunda y tercera opción. Al final del día, le entregó su formulario a Aizawa y esperaba que las cosas no fueran a donde él tenía la sensación de que se dirigían. Los siguientes días transcurrieron con bastante normalidad, hasta que llegó el primer día de prácticas. La clase tomó un autobús a una gran estación desde donde partirían hacia sus diferentes ubicaciones. Recuerde, a menos que lo indique la agencia, tiene prohibido usar su uniforme en público. Aparte de eso, recuerde sus modales. Ahora, vayan a sus paradas. Ida e Izuku habían obtenido sus opciones en la agencia de Manual, por lo que tuvieron que tomar el mismo tren. Aún así, Izuku se aseguró de mantenerse alejado de Ida, para que no pensara que algo estaba pasando. No fue hasta que llegaron a Osu que se dejó ver. Oye, Ida, no sabía que en realidad obtuviste la pasantía en Osu. Parece que estaremos en la misma agencia. Parece que sí. Será bueno tener un amigo cerca, respondió Ida con un toque de nerviosismo en su tono. Bueno, sigamos adelante. Tú eres el que siempre predica acerca de llegar temprano a clase, sugirió Izuku. Los dos encontraron el edificio de la agencia y se explicaron en el vestíbulo. Eventualmente, el propio Manual bajó y los saludó a los dos. Las presentaciones fueron breves, y los dos se cambiaron rápidamente y tomaron las calles. ¿Sabes? Estoy un poco sorprendido de que ambos hayan elegido esta agencia. Estoy seguro de que recibieron muchas ofertas de lugares más prestigiosos, afirmó el hombre. Bueno, no tengo superpoderes como ustedes, así que probablemente no podría seguir el ritmo en ningún otro lugar. Incluso con el equipo. Por mucho que comprenda la importancia de los héroes poderosos, siento que puedo aprender más de los héroes más humildes. Sin ofender, por supuesto, ofreció Ida. Ninguna tomada. Solo tenga cuidado, usted de todas las personas debe saber que Osu se ha vuelto bastante agitado recientemente, aconsejó Manual. Los dos asintieron y continuaron siguiendo a su pasante, ambos secretamente desconfiados del otro por dos razones muy diferentes. Mientras tanto, en otra ciudad. Gracias por su tiempo y perdón por aparecer de la nada, ofreció Tomura a su invitado especial. Si no recuerdo mal, ustedes son los que atacaron a la USG. Supongo que quieren que me una a sus filas. ¿Somos realmente tan famosos? Y sí, apreciaríamos su cooperación. Su experiencia como villano y matando héroes sería invaluable. ¿Pero para qué me necesitas exactamente? El hombre ya se estaba molestando, y esta excusa infantil para un villano solo estaba perdiendo el tiempo. En este momento, solo quiero que All Might muera. Shigaraki metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó algunas fotos. All Might, niños como estos, todo sobre esta sociedad de héroes me irrita. Le arrojó las fotos a su invitado, quien reconoció algunas de ellas como capturas de pantalla del festival deportivo. Mientras los revisaba, reconoció a cierto estudiante de cabello verde. Pensar que esto valdría la pena fue un error, declaró Stein mientras arrojaba las fotografías. Matar sin convicción no tiene sentido. Ir tras los niños es otra cosa. Esta rabieta infantil tuya no vale mi tiempo. Maestro, ¿debemos proceder? ¿O dejar que regrese a Osu? Kurohiri preguntó a la televisión. Esto está bien. Que aprenda a negociar y madure de sus defectos. La educación es hacer que uno aprenda, no darle las respuestas. Desafortunadamente para Tomura, no era tan inteligente como pensaba, ni aprendía rápido. Los intentos de negociación se disolvieron en violencia, donde Stein le dio un buen corte a Kurohiri y apuñaló a Tomura en un hombro y sostuvo la otra espada en su cuello. Pareces no entender la situación. Puede que tengas el deseo de lograr tus objetivos, pero te falta convicción. Eres débil y pronto serás eliminado con el tiempo. La hoja del cuello de Shigaraki se acercó, solo para ser agarrada. Me gustaría mantener mi cuello intacto. La hoja se oxidó y se deshizo bajo su agarre, como el desgaste natural en un lapso de tiempo. Sí, quiero matar a All Might. Quiero poner de rodillas a esta sociedad y patearla a la basura donde pertenece. Tomura extendió la mano para agarrar a Stein, quien rápidamente saltó hacia atrás y envainó el cuchillo bueno.
Parece que llegamos a un callejón sin salida. Quieres destruir esta sociedad por completo, pero yo quiero destruir lo que debe ser y dejarlo en un lugar mejor. Sin embargo, ambos queremos destruir el presente. Lo que sea. Haz lo que quieras, solo mantente fuera de mi camino, dijo Shigaraki con un movimiento de su mano. No estás completamente desesperanzado. Hay un deseo en ti que tiene potencial para crecer. Si tomas o no ese deseo y lo fomentas, no depende de mí. Ahora, envíame de regreso a Osu. Según lo solicitado, Kurohige creó una puerta Warp y el villano estaba una vez más en los callejones de la ciudad. Gracioso, ¿no? Con toda la ciudad en alerta, los villanos no pueden salir, aunque un villano es la razón por la que la ciudad está en alerta, dijo Manual mientras los tres regresaban al edificio. El día había sido lento, y ni un solo tipo malo había mostrado su rostro. Ni siquiera un pequeño robo o hurto. Incluso cuando Izuku e Irida se quitaron los disfraces, este último recordó todo lo que sabía sobre Stein en su mente. No importa dónde apareciera, no menos de 4 héroes fueron atacados, y Tensei siguió siendo el único incidente en Osu. Eso significaba que Stein tenía que volver a aparecer tarde o temprano, y esperaba que fuera antes. A la tarde siguiente, Manual se llevó a los dos con él a patrullar Kioto. Midoriya, ¿por qué no te adelantas? Ida y yo nos pondremos al día pronto. Reúnete con nosotros en la estación de policía en 10 minutos más o menos, solicitó Manual. Sí, señor, respondió Izuku, luego se adelantó a los otros dos. Una vez que estuvo fuera del alcance auditivo, Manual se dirigió al otro adolescente. Ida, sé que esto es un poco personal, pero estás aquí porque quieres atrapar a Stein, ¿no? Ida permaneció en silencio, que fue todo lo que Manual necesitó para responder. Sé que estás sintiendo cosas que no puedo imaginar con respecto a tu hermano y todo eso, pero nunca es bueno actuar por un rencor personal. No solo te meterás en problemas, sino que no podemos actuar así. Nuestras peculiaridades pueden usarse a través del registro, pero eso no excusa el uso de peculiaridades con fines egoístas. Entiendo. Y, gracias por la advertencia. Sin embargo, Ida todavía quería venganza. Su hermano ya no sería un héroe, debido a las acciones de Stein, y sus sentimientos estaban por todas partes. Dentro de la misma ciudad, el motivo de la angustia de Ida estaba agazapado en un depósito de agua montado en el techo. Entonces, ¿planeas mejorar esta sociedad? ¿Cómo planeas hacerlo? Tomura cuestionó mientras salía de una niebla negra. Les mostraré lo que les sucede a los héroes falsos que desfilan. El término héroe solo debería aplicarse a los más desinteresados y justos. Pero muchos usan el término, a pesar de su codicia. A menos que estos farsantes puedan ser eliminados por la sociedad, seguiré haciéndolo yo mismo. El famoso Hero Killer saltó del tanque y aterrizó en el techo de abajo, luego desapareció en el horizonte de la ciudad. Tan noble, tan grandioso. Siento que voy a vomitar. Es excéntrico, pero las estadísticas muestran que sus métodos son realmente efectivos. Las tasas de criminalidad caen donde quiera que aparezca y no vuelven a subir durante bastante tiempo, respondió Kurohige. Entonces, ¿el asesino de héroes es un héroe en cierto modo? ¡Qué ironía! ¡Qué estupidez! Y necesito vengarme de las puñaladas. Traigan a los Nodus. Apareció un gran círculo negro y surgieron 3 criaturas similares a la de Lausg. Cada uno tenía rasgos especiales, pero estaba claro que todos compartían un propósito básico. Vamos a divertirnos, asesino de héroes. Las 3 criaturas fueron enviadas a la ciudad, y la destrucción total siguió a su paso. El fuego se extendió por el cielo mientras el alboroto continuaba. Tenya, Izuku, debemos dirigirnos al centro de Osu. Hay varios villanos atacando y necesitan refuerzos. Manual declaró una vez que terminó la llamada. Izuku y Manual estaban adelante, y ninguno notó que Irida se detuvo y corrió por un callejón abandonado. Demasiado ruido. Parece que ese idiota se está moviendo. El orador se volvió hacia su víctima, que estaba siendo empujada con fuerza contra una pared. Me ocuparé de ellos después de que me ocupe de ti. ¿Por qué no puedo moverme? Native trató de preguntar amenazadoramente a su atacante. Bastardo. Tú hiciste esto. Ese lenguaje es muy impropio de un héroe, respondió Stein mientras preparaba su espada. Los pasos que se acercaban rápidamente llamaron su atención, y vio a una persona con armadura parecida a un caballero darle una patada. El Hero Killer balanceó su espada en un arco hacia arriba para contrarrestar y golpeó el casco de la cara de la persona. ¿Un niño,
Vete a casa, este no es un lugar para niños, aconsejó Stein. Todas esas espadas y las bufandas. Eres Stein. Sabía que estabas aquí, pero no esperaba encontrarme tan pronto. La espada apuntaba entre los ojos de Ida. Puedo decir por la expresión de tu rostro que estás buscando venganza. Normalmente no ataco a los niños, pero eso no significa que no te convertirás en un objetivo. Estás diciendo eso como si justificara todo lo que has hecho. Y Ida se levantó lentamente, anticipando su venganza por su hermano. Estoy aquí para detenerte, ya que soy el hermano menor de alguien a quien has arruinado. Soy Ingenium, y el que terminará con tu maldito rastro. Así es como es. Entonces adiós, Ingenium. Y Ida se apresuró con una patada rápida, pero solo golpeó el aire cuando Stein saltó fácilmente sobre el ataque. Una rara oportunidad de hecho. Dos hermanos con el mismo nombre, en la misma ciudad, dentro de la misma semana. Stein devolvió la patada e incrustó una de las puntas del zapato en el hombro de Ida y lo envió al suelo. Antes de que tuviera la oportunidad de intentar levantarse, la espada fue enviada a través del otro hombro. Ambos son débiles. Ahora no puede trabajar como un héroe por tu culpa. Pase lo que pase, se preocupaba por los necesitados y ayudaba a todo el que podía. Él era lo que yo quería ser, y tú le quitaste eso. Y lo haré. Matarte por eso. ¿De verdad crees que te voy a perdonar ahora? Si realmente quisieras ser tan bueno como dices que es tu hermano, habrías tratado de salvarlo primero, dijo Stein señalando a Native, que todavía estaba paralizado. Pero dejas que tus deseos egoístas se apoderen de ti. Eso no es nada como un héroe, y es por eso que debes morir. Stein finalmente sacó la hoja del hombro de Tenya y se la llevó a la boca. Con un rápido lametón, Ida perdió toda sensibilidad en los músculos debajo de su cuello. No morirás en vano, serás el comienzo de un mundo mejor. La espada descendió. A través de su miedo, Ida escuchó el sonido del metal rechinando. Nada atravesó su espalda, pero la punta de la espada estaba rompiendo la parte posterior de su armadura. Cuando Ida siguió la espada hacia la mano que empuñaba, luego hacia el antebrazo, vio una cadena que conocía muy bien enrollada alrededor del brazo de Stein, deteniendo la caída del arma en su carne. Midoriya. Su amigo saltó desde un techo cercano y tiró de la cadena.